Facturas apócrifas. ¿Se podían regularizar los impuestos vinculados a ajuste de facturas apócrifas en el blanqueo del 2024? De acuerdo a la ley, sí. De acuerdo a la reglamentación, no. Bueno, hubo un fallo muy importante del Tribunal Fiscal de la Nación sobre este tema. Y acá te lo voy a contar con una entrevista que vine a hacer acá, al Tribunal Fiscal de la Nación. Acá estamos con Federico Stranieri, que es secretario letrado de la tercera nominación de la Sala A. Hola, Federico. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto que vengas acá. Bueno, muchas gracias. Un poco la idea es hablar de este fallo Crilsat Argentina S.A., que como comenté al inicio, se refiere a facturas apócrifas y la posibilidad de regularizar impuestos vinculados a ajuste de facturas apócrifas en el blanqueo del año 2024. ¿Sí? Federico, ¿qué nos puedes contar del fallo? Mira, básicamente con respecto a este fallo, se da en el marco que vos bien acabaste de describir, ¿no? Es un ajuste de proveedores APOC y aquí la principal controversia que giraba alrededor de todas estas actuaciones era la inclusión o no de este ajuste dentro del blanqueo, ¿sí? El título 2 de la ley 27743. En ese marco es que se da esta sentencia, la de Crilsat Argentina S.A., en donde el tribunal levanta ya la jurisprudencia dicha por la Corte, ¿sí? En Tagliaferro, Susana. Y básicamente es la parte más interesante, ¿no? Porque después tenemos un par de fallos que son de Corte, ¿sí? Como Coparoni, Sicopro y Sigma. Pero Déjame comentar una cosita. sí, cómo no. Nosotros tenemos, digamos, que lo que sucedió es esto. La ley no dice nada de facturas apócrifas, ¿no? La ley de blanqueo. Entonces, después hay una reglamentación. En base a que la ley no dice nada, se interpreta, o por ejemplo, la doctrina y quienes asesoramos, interpretamos que no había restricción para regularizar situaciones de facturas apócrifas. Luego el Poder Ejecutivo modifica la reglamentación, incluye un párrafo en el decreto reglamentario diciendo que no se podían regularizar impuesto al valor agregado, ganancias y salidas no documentadas de facturas apócrifas, vinculadas, digamos. Entonces, acá lo que hace esta empresa es que ingresa en el blanqueo por 8 millones de pesos y pide que se impute parte de esos 8 millones a situaciones de facturas apócrifas, a bases imponibles, digamos. A la base imponible determinada, exacto. Claro. Entonces, la controversia se da en que la empresa pide eso y pide el archivo de las actuaciones y el fisco se opone. Entonces ahí el Tribunal Fiscal entra en el análisis. Ahí donde se expide, sí. Ok. Claro, los hechos de la causa son los que vos bien mencionaste, ¿sí? Y ahí es donde el tribunal se expide y cita justamente en este fallo que estamos comentando, ¿sí? La doctrina vertida en el fallo Tagliaferro, Susana. Básicamente, que es algo que a mí me gusta aclarar porque hay una confusión al respecto, hay muchos que dicen, bueno, Tagliaferro, en la anterior instancia, es decir, en esta, ¿sí? El tribunal se expidió sobre la constitucionalidad de, en ese caso era una retención de impuestos a las ganancias de un jubilado. Se expidió sobre la inconstitucionalidad de esa retención. Y la verdad es que no, ¿sí? Recordemos que por el artículo 185 el tribunal, ¿sí? Se ve impedido de hacer declaraciones de inconstitucionalidad sobre las leyes, salvo, ¿sí? Que haya un fallo de la Corte. Y es justamente lo que hizo el tribunal en esa ocasión. Siguió la jurisprudencia de García, ¿sí? Y bajo esas pautas que dio la Corte, determinó que justamente la retención de impuestos a las ganancias sobre los jubilados se encontraba en pugna con los principios constitucionales y bueno, obviamente que lo rechazó. Entonces, ¿qué es lo que quiero Pero decir? ahí no declaró la inconstitucionalidad, sino que no aplicó esa reglamentación, digamos. Una cosa. Exacto, Sí. ahí vamos. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque vos me dirás, pero Fede, acá estamos hablando de proveedores APOC, ¿sí? Y el blanqueo, y acá hay una retención de impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque así como el tribunal tomó los lineamientos generales de García en este expediente, ¿sí? De la retención de impuestos a las ganancias, aplicó el mismo criterio aquí en CRIL, ¿sí? ¿Y cuál es ese criterio? Justamente que el decreto, como vos bien mencionabas al principio,
se extralimitó, se excedió, ¿sí? Al poner un supuesto que no estaba en la ley. Claro, que no estaba ni en la ley ni en el debate parlamentario, porque cuando uno ve el debate, porque una puede ser que no esté en la ley, pero si surgía de la intención del legislador es otra cosa. Pero acá no decía nada ni hablaron del tema. Claro, acá no había nada y lo que hizo justamente el decreto es excederse. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Bajo la premisa, bajo la doctrina de Tagliaferro, que también surgía del propio fallo del tribunal, los vocales dijeron, bueno, aquí en estas situaciones se aplica Coparoni, ¿sí? Sicopro y Sigma. Recordemos, brevemente, ¿no? Para ser más didáctico, que en Coparoni se trataba también de una ley de blanqueo, la vieja 26860, que estaba con el tema de los edines, y también no decía nada, ¿no? De los proveedores APOC, en este caso ni siquiera el decreto, nada, y bueno, la Corte, con un fallo que los ministros adhirieron al dictamen de Laura Monti, ¿sí? Se dijo que la ley no decía nada de eso. Entonces, bueno, partiendo de esta situación que era muy similar a lo que es Krill, ¿sí? Se aplicó este fallo y se dijo que el decreto excedía a lo que decía la norma y por ende obviamente se le tuvo por liberadas las obligaciones tributarias apeladas. Claro, bueno, este fallo, esta sería la postura de la mayoría, ¿no? No hubo unanimidad, sino fue por mayoría. Y entonces lo que sucede acá, que es, digamos, algo que como una novedad, pero no es novedad, porque el vocal propinante digamos, que tiene esta postura ya la tuvo en otras causas. Lo que sucede que en otras causas quedó en minoría, ¿no? Acá pasó a ser mayoría, esa es la gran novedad, pero sería como que el tribunal no está impedido, la interpretación esta es que no está impedido de no aplicar un reglamento que entiende que excede el marco legal, en la medida que haya un fallo de corte que se refiera a eso respecto a otra ley. No se necesita un fallo de corte respecto al caso particular. Claro, tal cual. Eso es la novedad, ¿sí? No precisamente, no necesariamente el fallo tiene que calzar justo y tiene que ser exactamente también la misma situación, ¿no? Lo que importa es el criterio de la Corte. En ese fallo en particular que acabamos de decir, que se trataba de las jubilaciones, se aplicó ese criterio y bueno, lo que hizo el tribunal es trasladar ese mismo criterio que se decía en Tagliaferro, ¿sí? A lo que es el fallo que estamos hablando, que es Krilsat. Insisto, lo que hizo el tribunal es tomar los lineamientos generales establecidos por un fallo de corte, en este caso Coparoni, Sigma o Sicopro, ¿sí? Y determinó que las obligaciones estaban liberadas. En el otro, porque prefiero hacer la aclaración, en el otro, ¿sí? En Tagliaferro era otro tema, pero fíjense que el criterio es igual, o sea. Sí, que fue validado por la Cámara. Exacto, tal cual, sí. Entonces, vemos que hay cierta similitud y esto también es una novedad interesante, importante, porque hasta acá, en muchos otros casos, lo que se decía es, bueno, la inconstitucionalidad no, el 185, se aplicaba el 185 y seguían los autos según su estado. Bueno, aquí lo que se dijo fue otra cosa, ¿sí? Se aplicó la interpretación de la Corte a un fallo que no era exactamente igual y se resolvió de la manera que se resolvió. Claro. Sí, para los contribuyentes, digamos, es un tema muy importante este antecedente, porque el problema, como todos sabemos, es que si, digamos, acá los tres vocales coincidieron en que la reglamentación excedía en el marco legal. Sí. Pero por mayoría, el vocal en minoría aplicó el 185, no se expidió sobre inconstitucionalidad ni nada y confirmó la resolución aclarando que estaba de acuerdo con el contribuyente. Con la mayoría, lo que sucedió entonces es que el contribuyente no tiene que pagar, porque el problema que se le genera es que si los tres vocales están de acuerdo que es un exceso reglamentario, pero por el 185 no resuelven en consonancia con eso, el problema está que el contribuyente tiene que pagar, salvo que consiga una cautelar en la Cámara, que no es fácil. Entonces, si después la Cámara le da la razón que era inconstitucional el decreto y la Corte, bueno, pero ya tuvo que pagar. Entonces, hay un tema importante. ¿Y vos qué pensás del 185 en sí? ¿Estás de acuerdo?
¿Crees que es algo que se debería reformar? Porque en el digesto jurídico, que quedó en el olvido, porque supuestamente había que ir actualizándolo y nunca se actualizó, Nunca pasó. el jurista dijo incluso que estaba derogado por el Pacto de Costa Rica, ese artículo. El Pacto de San José de Costa Rica. Mira, hay distintas posiciones al respecto. Yo en particular soy de la idea que ese artículo debería revisarse, ¿sí? Porque en definitiva el tribunal ejerce funciones jurisdiccionales, ¿sí? Idénticas a los de cualquier juzgado de la justicia. El problema que existe en este caso es que el tribunal, en el organigrama, ¿no?, está bajo la esfera del Poder Ejecutivo y obviamente los juzgados pertenecen al Poder Judicial. A ver, por la Constitución le corresponde al Poder Judicial, sin dudas, eso es sin dudas, pero insisto que el tema de las funciones del tribunal, al ser iguales, porque no es que son equiparables, sino que ya son iguales, creo que eso debería verse. Hay vocales, muy pocos te diré, que tienen, en especial Garbarino, que tiene otra idea con respecto al control de convencionalidad de las normas. Pero bueno, eso se ve un poquito opacado por lo que dice el 185, ¿no? Porque primero habría que pedir la inconstitucionalidad misma del 185, lo cual sería aún más engorroso. Entonces creo que podría ser materia de modificación. No digo eliminarlo, pero tal vez se lo puede atenuar, se lo puede redactar de otra manera o se puede decir otra cosa. Pero sí, es algo que a mí en particular me parece que debería ser modificado. Bueno, Federico, muchas gracias. Este es un video que espero que les sea de mucha utilidad porque es un tema muy relevante y desde la profesión, o por lo menos yo, y entiendo que algunos también, esperamos que otros vocales adopten también este criterio, que se extienda a otras salas del tribunal, porque es un criterio bastante positivo para los contribuyentes, que si no se ven en este problema de tener muchas veces que pagar, aun cuando los vocales del tribunal entienden que el reglamento excede la norma legal.